Fuera de aquí ahora, patético pretexto de marido. Esto ahora le pertenece a nuestra hija. Mis suegros gruñeron, arrojando mis pertenencias al césped. Estos abusivos no tenían ni idea de lo que pasaba. La escritura estaba exclusivamente a mi nombre. Me reí abiertamente mientras llamaba a la policía, observando sus caras de asombro. Cuando los escoltaron fuera de la propiedad, sus mensajes frenéticos pasaron de amenazas a súplicas desesperadas en cuestión de minutos. ¿De verdad pensaron que podían echarme de mi propia casa?, les grité mientras veía a los oficiales escoltarlos hasta la acera. Sus rostros enrojecidos de rabia me dieron una satisfacción que nunca había experimentado. Ver a don Ernesto y doña Mercedes Montoya, los ilustres patriarcas de una de las familias más respetadas del vecindario, siendo escoltados por la policía, era una imagen que jamás olvidaría. Durante 5 años habían hecho de mi matrimonio con su hija Claudia un verdadero infierno. 5 años de comentarios despectivos, de intromisiones constantes, de menosprecio hacia mi trabajo como profesor universitario de literatura, porque según ellos, un hombre de verdad gana dinero de verdad. El problema comenzó cuando Claudia me pidió el divorcio hace 3 semanas. No fue una sorpresa, nuestro matrimonio llevaba meses deteriorándose. Lo que sí me sorprendió fue encontrarme a mis suegros en la puerta de mi casa esa mañana, con un camión de mudanzas y una actitud de completa autoridad. «Daniel, hemos venido a ayudar a Claudia con la mudanza», dijo doña Mercedes con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Ella decidió quedarse con la casa, como es lógico. «¿Perdón? Esta casa está a mi nombre», respondí confundido. Don Ernesto soltó una carcajada burlona. «Muchacho ingenuo, ¿realmente crees que permitiríamos que nuestra hija se casara sin asegurar su futuro? La casa fue parte de nuestra contribución al matrimonio. Lo que ellos no sabían era que cuando compramos la casa, Claudia insistió en que solo mi nombre apareciera en la escritura. Es más fácil para los trámites», había dicho. Ahora entendía por qué. Ella nunca creyó que nuestro matrimonio funcionaría y no quiso complicarse con propiedades compartidas. Mientras la policía se llevaba a mis suegros, Claudia llegó en su auto. Se quedó paralizada al ver la escena. Sus padres siendo introducidos en una patrulla, sus pertenencias desperdigadas por el césped, y yo de pie en la entrada con la escritura en la mano y una sonrisa que no podía disimular. «¿Qué has hecho, Daniel?», me preguntó con una mezcla de horror y vergüenza. «Defender lo que es mío», respondí simplemente. «Tus padres intentaron echarme por la fuerza de mi propia casa». Claudia palideció. Ellos me dijeron que la casa estaba a mi nombre, que fue un regalo de bodas que hicieron a escondidas para protegerme. En ese momento, comprendí la magnitud del engaño. Mis suegros habían mentido a su propia hija, haciéndole creer que tenía derechos sobre una propiedad que legalmente me pertenecía. Le habían llenado la cabeza de falsedades para envenenar nuestro matrimonio, para que ella se sintiera con el derecho de quedarse con todo. «Claudia, tus padres te han mentido. La casa siempre ha estado a mi nombre, como acordamos cuando la compramos. Tengo todos los papeles». Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al entendimiento y finalmente a la ira. No era ira dirigida a mí, sino a sus padres. Toda su vida había estado bajo su control, siguiendo sus expectativas, creyendo sus palabras sin cuestionarlas, y ahora descubría que la habían utilizado en sus mezquinos juegos de poder. Esa noche, después de que Claudia se fuera a un hotel y la policía liberara a sus padres con una advertencia, me senté solo en el porche de mi casa. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de mis suegros, pasando de las amenazas legales a las súplicas desesperadas. Pero había algo más en esos mensajes, algo que me hizo sospechar que esto era solo la punta del iceberg. Después de revisar los mensajes de mis suegros, encontré algo que me dejó helado. En uno de ellos, don Ernesto mencionaba algo sobre recuperar la inversión y los documentos que firmaste al casarte. No recordaba haber firmado nada especial más allá del acta matrimonial, pero conociendo a mis suegros, empecé a sospechar que habían hecho algo a mis espaldas. A la mañana siguiente, Claudia apareció en la puerta con los ojos enrojecidos. Se veía diferente, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Necesitamos hablar, Daniel», dijo con voz temblorosa. «Mis padres me han confesado todo». La invité a pasar con cierta reticencia. Pese a todo, verla así me dolía. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde habíamos compartido tantos momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Mis padres falsificaron tu firma en varios documentos», confesó, mirando al suelo.
Un poder notarial, un contrato prenupcial que nunca firmaste y papeles para un préstamo a tu nombre. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué estás diciendo, Claudia? Cuando decidimos casarnos, mi padre contrató a alguien para que falsificara tu firma. Quería asegurarse de que, si el matrimonio fracasaba, yo me quedaría con todo y ellos recuperarían su inversión. ¿Qué inversión?, pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. La entrada para esta casa, susurró. No fue un regalo como te dijimos. Fue un préstamo con intereses que supuestamente tú aceptaste pagar si nos divorciábamos. Según el contrato falsificado, si no pagas, la casa pasa a ser propiedad de ellos. Me levanté de un salto. La rabia que sentía era indescriptible. ¿Me estás diciendo que tus padres cometieron un delito federal? ¿Falsificación de documentos? ¿Fraude? Lo sé, Daniel. Apenas me enteré anoche, dijo, rompiendo a llorar. Siempre supe que mis padres eran controladores, pero esto es criminal. En ese momento mi teléfono sonó. Era Roberto, mi mejor amigo y abogado. Daniel, tenemos un problema, dijo sin saludar. Acabo de recibir una notificación de embargo sobre tu casa. Los demandantes son tus suegros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Embargo? ¿En base a qué? Un préstamo de $50,000 que supuestamente no has pagado. Tienen tu firma en los documentos. Miré a Claudia, que seguía llorando en silencio. Roberto, esa firma es falsa. Mis suegros la falsificaron. El silencio al otro lado de la línea me indicó que esto era más grave de lo que pensaba. Voy para allá, dijo Roberto finalmente. No hables con nadie más y no firmes absolutamente nada. Cuando colgué, Claudia me miraba con una mezcla de vergüenza y determinación. Voy a testificar contra mis padres, dijo con voz firme. Lo que hicieron es imperdonable. No solo te han perjudicado a ti, me han utilizado a mí durante todo nuestro matrimonio. Mientras esperábamos a Roberto, Claudia me confesó que nuestro matrimonio había estado manipulado desde el principio. Sus padres le habían incitado a pedir el divorcio ahora porque habían encontrado un mejor partido para ella. Un empresario amigo de la familia con el triple de mi patrimonio. Siempre te menospreciaron por ser profesor, dijo con amargura. Para ellos, el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Roberto llegó en menos de una hora con una expresión grave. Esto es un caso de fraude en toda regla. Sentenció después de revisar los documentos que Claudia había traído. Pero necesitaremos más pruebas. Tu testimonio es crucial, Claudia, pero no suficiente. Tengo algo más, dijo ella sacando su teléfono. Grabé a mis padres anoche cuando me confesaron todo. Estaba tan indignada que necesitaba tener pruebas para mí misma, para convencerme de que no era una pesadilla. Roberto escuchó la grabación con atención. En ella, se oía claramente a don Ernesto admitiendo la falsificación de documentos y a doña Mercedes discutiendo cómo habían manipulado a su hija para conseguir sus objetivos. Con esto podríamos presentar una denuncia formal, dijo Roberto. Pero antes deberíamos consultar con un experto en caligrafía para demostrar que las firmas son falsas. Mientras hablábamos, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con don Ernesto, acompañado de un hombre de traje que se presentó como su abogado. Vengo a ofrecerte un trato, Daniel, dijo don Ernesto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Renuncia a la casa ahora y olvidamos todo este asunto. De lo contrario, te arruinaré. Tengo contactos en la universidad donde trabajas. Un solo rumor sobre conducta inapropiada y tu carrera se acaba. Lo que don Ernesto no sabía era que Claudia estaba dentro, escuchando cada palabra. Ni tampoco sabía que Roberto ya había activado la grabadora de su teléfono en cuanto abrí la puerta. No voy a ceder ante tus amenazas, Ernesto, respondí con una calma que no sentía. Tengo pruebas de lo que has hecho y estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Crees que un don nadie como tú puede enfrentarse a mí? Soy Ernesto Montoya. Conozco a jueces, políticos. Tengo dinero para enterrarte en demandas. En ese momento, Claudia apareció detrás de mí. Ya basta, papá, dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, firme y decidida. Se acabó. Don Ernesto palideció al ver a su hija. Claudia, ¿qué haces aquí? Vamos, cariño, esto no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Su voz temblaba de indignación. Me habéis utilizado toda mi vida. Me manipulasteis para que me casara, para que pidiera el divorcio. Falsificasteis documentos. ¿Y dices que no es asunto mío? El abogado de don Ernesto, visiblemente incómodo,
Murmuró algo sobre resolver esto en familia y se retiró discretamente. Roberto aprovechó para mostrarle su teléfono a don Ernesto, donde se veía la grabación en curso. «Acabas de amenazar a mi cliente delante de testigos», dijo Roberto. «Sumado a la falsificación de documentos y el intento de fraude, diría que estás en una posición muy comprometida, señor Montoya». Don Ernesto salió furioso, no sin antes lanzar una última amenaza. «Esto no ha terminado». Las siguientes semanas fueron un torbellino legal. Con la ayuda de Roberto, presentamos una denuncia formal contra mis suegros por falsificación de documentos, fraude y extorsión. El perito calígrafo confirmó lo que ya sabíamos. Las firmas en los documentos eran falsas. Mientras tanto, Claudia y yo establecimos una especie de tregua. No habíamos retirado la solicitud de divorcio, pero acordamos manejar la situación legal contra sus padres juntos. Un día, mientras revisábamos documentos en la cocina, Claudia me miró con ojos tristes. «Lo siento tanto, Daniel. Siento haber permitido que mis padres se entrometieran así en nuestras vidas. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlos antes». «Yo también lo siento», respondí con sinceridad. «Siento no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, no haber luchado más por nosotros. Había algo más entre nosotros, un entendimiento nuevo. Por primera vez en años nos estábamos viendo realmente, sin la sombra de don Ernesto y doña Mercedes entre nosotros». Las cosas tomaron un giro inesperado cuando recibí una llamada de Laura, la secretaria de don Ernesto. «Señor Daniel, sé que no debería hacer esto, pero creo que debe saber algo», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Don Ernesto no solo falsificó su firma para el préstamo de la casa, ha hecho lo mismo con al menos 5 personas más, todas ellas relacionadas con la familia a través de matrimonios». Me quedé sin aliento. «¿Estás segura de lo que me está diciendo, Laura?» «Completamente. He visto los documentos, todos con el mismo patrón. Don Ernesto ofrece ayuda para comprar propiedades a los yernos o nueras que considera desventajosos para la familia. Luego utiliza esos préstamos como control. Le pedí a Laura que documentara todo lo que pudiera y se lo llevara a Roberto. Su testimonio podría ser crucial para nuestro caso». Esa misma tarde, mientras compartía esta información con Claudia, sonó el timbre. Era doña Mercedes, sola y con aspecto derrotado. «Vengo a hablar con mi hija», dijo, evitando mi mirada. Dejé a madre e hija a solas en la sala mientras me retiraba a mi estudio, pero no pude evitar escuchar fragmentos de su conversación. Doña Mercedes lloraba, suplicando perdón a Claudia, culpando a don Ernesto de todo. «Tu padre está obsesionado con el control, con el dinero», le decía entre sollozos. «Siempre ha sido así, pero ha empeorado con los años. Ahora está desesperado porque varios de sus acuerdos están saliendo a la luz. La familia Vidal también está presentando cargos». Cuando doña Mercedes se fue, Claudia vino a mi estudio. Se veía exhaustada. «Mi madre quiere testificar contra mi padre», dijo, dejándose caer en el sillón frente a mí. «Dice que lleva años falsificando documentos, no solo a yernos y nueras, sino también a socios comerciales. ¿Le crees?», pregunté escéptico. «No lo sé. Toda mi vida ha sido cómplice de mi padre. Es difícil creer que ahora quiera hacer lo correcto». Hizo una pausa. «Quiere reunirse con Roberto mañana para entregarle pruebas». La reunión con doña Mercedes y Roberto reveló un panorama aún más oscuro de lo que imaginábamos. Don Ernesto había construido un pequeño imperio basado en el fraude y la manipulación. Su esposa, aunque cómplice en muchos casos, también había sido víctima de su control y ahora temía las consecuencias legales. «Ernesto ha perdido el control», nos confesó. «Está desesperado, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Temo por Claudia, por mí, incluso por ti, Daniel». Roberto tomó nota de toda la información y los documentos que doña Mercedes había traído. Eran pruebas contundentes de una red de fraudes que se extendía mucho más allá de nuestro caso. «Con esto, no solo podemos ganar nuestro caso, sino que podríamos estar destapando algo mucho mayor», dijo Roberto cuando doña Mercedes se fue. Esa noche, Claudia se quedó en casa. Era la primera vez desde que comenzó todo el proceso de divorcio. Nos quedamos hasta tarde conversando, recordando cómo nos habíamos conocido, cómo había sido nuestro noviazgo antes de que sus padres tomaran el control. «¿Crees que hubiera funcionado? ¿Nosotros?», me preguntó en un momento con la mirada perdida en su taza de té. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero me hubiera gustado tener la oportunidad de descubrirlo sin la interferencia de tus padres». Estábamos en ese momento de intimidad cuando el teléfono de Claudia sonó.
Era un mensaje de texto de un número desconocido. Al leerlo, su rostro se transformó. «Es mi padre», dijo con voz temblorosa. «Dice que si no retiramos la denuncia y yo no vuelvo a casa ahora mismo, hará públicas unas fotos comprometedoras de mi hermana Teresa. Teresa, la hermana menor de Claudia, apenas tenía 19 años y estudiaba en el extranjero. Siempre había sido la rebelde de la familia, la única que se había atrevido a desafiar abiertamente a don Ernesto». «¿Qué tipo de fotos?», pregunté, aunque temía la respuesta. «No lo sé, pero conociendo a mi padre, serán lo suficientemente comprometedoras como para arruinar su reputación». Claudia estaba pálida. «Es capaz de destruir a su propia hija con tal de salirse con la suya». En ese momento, comprendí que nos enfrentábamos a algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Don Ernesto no era solo un suegro abusivo y controlador, era un hombre dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder. Claudia y yo pasamos la noche discutiendo qué hacer con la amenaza de don Ernesto. La idea de que fuera capaz de utilizar a su propia hija menor como moneda de cambio nos horrorizaba. «Tenemos que hablar con Teresa», decidí finalmente. «Advertirle de lo que está pasando». Claudia asintió, pero vi el miedo en sus ojos. «Mi padre no hace amenazas vacías, Daniel. Si dice que tiene algo, es porque lo tiene». A primera hora de la mañana, Claudia logró contactar con su hermana a través de una videollamada. Teresa, con el cabello teñido de azul y varios piercings nuevos desde la última vez que la vi, nos escuchó con una calma sorprendente. «Así que el viejo finalmente ha enloquecido del todo», dijo cuando Claudia terminó de explicarle la situación. «No me sorprende. Lleva años controlándolo todo y a todos». «Teresa, esto es serio», insistió Claudia. «Dice que tiene fotos comprometedoras tuyas». La joven soltó una carcajada amarga. «Déjame adivinar, ¿fotos de la fiesta de primavera? ¿Las de la playa con mis amigos?» «No lo sabemos», respondí. «Solo dijo fotos comprometedoras». Teresa suspiró y se pasó una mano por el pelo azul. «Hace 2 años fui a una fiesta universitaria. Bebí demasiado y, bueno, hice cosas de las que no estoy orgullosa. Alguien tomó fotos y amenazó con publicarlas si no pagaba. Le conté a papá pensando que me ayudaría». Hizo una pausa, con una expresión de dolor. «Pagó para obtener las fotos, pero en lugar de destruirlas, las guardó. Me dijo que era por mi propio bien, para que nunca olvidara las consecuencias de mis actos». Claudia se cubrió la boca, horrorizada. «¿Nuestro padre te ha estado chantajeando con esas fotos?» «No exactamente, pero cada vez que hacía algo que no le gustaba, me recordaba que tenía las fotos. Era su forma de mantenerme a raya. Por eso decidí irme lo más lejos posible. Y ahora piensa usarlas contra ti», dije, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer dentro de mí. Teresa se encogió de hombros con una indiferencia que sabía era fingida. «Que lo haga. Ya no tengo miedo de él». «Pero Teresa, podría arruinar tu reputación, tu futuro», comenzó Claudia. «¿Y qué?», la interrumpió su hermana. «¿Voy a pasar el resto de mi vida temiendo que mi padre use esas malditas fotos contra mí? No, se acabó. Si quiere publicarlas, que lo haga. Ya no puede controlarme con ellas». La valentía de Teresa nos dejó sin palabras. A sus 19 años, mostraba más fortaleza que cualquiera de nosotros. Además, añadió con una sonrisa maliciosa: «Yo también tengo cosas sobre él, cosas que encontré en su despacho antes de irme. Documentos, grabaciones. Llevo 2 años guardándolas como seguro». Claudia y yo nos miramos sorprendidos. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté. «De todo. Correos electrónicos donde habla explícitamente de las falsificaciones. Grabaciones de conversaciones con su colaborador, discutiendo cómo hacer las firmas más creíbles. Incluso tiene un archivo sobre cada miembro de la familia, con información para usar en su contra si es necesario». «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó Claudia, entre herida y asombrada. «Porque era mi seguro, Claudia. Mi forma de asegurarme de que, si alguna vez cumplía su amenaza, yo tendría con qué responder. Pero ahora creo que es momento de usarlo». Teresa nos envió todo lo que tenía. Una carpeta digital con documentos escaneados, capturas de pantalla, grabaciones de audio. Era un arsenal de pruebas contra don Ernesto que iba mucho más allá de nuestro caso. Roberto quedó impresionado cuando le mostramos lo que teníamos. «Con esto, no solo ganaremos el caso de la casa, sino que don Ernesto podría enfrentar cargos federales por múltiples fraudes». Pero las cosas nunca son tan sencillas. Esa misma tarde, mientras discutíamos nuestros siguientes pasos, don Ernesto apareció en la puerta acompañado de 2 hombres con aspecto intimidante. «Vengo por mi hija», declaró, intentando entrar a la fuerza. «Tu hija no quiere ir contigo», respondí, bloqueando la entrada.
Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía otra vez. ¿Crees que me asusta la policía? Se burló. Por última vez, Claudia. Ven conmigo ahora, o tu hermana pagará las consecuencias. Claudia apareció detrás de mí, teléfono en mano. Ya hablé con Teresa, papá. Ya no te tiene miedo, y yo tampoco. Don Ernesto se rió, pero noté un atisbo de nerviosismo en su mirada. ¿Y crees que solo tengo cosas contra tu hermana? Tengo información sobre cada miembro de esta familia, incluyéndote a ti. ¿Te refieres a los archivos que guardas en la caja fuerte de tu despacho? Preguntó Claudia con una calma que me sorprendió. Teresa nos lo envió todo. Ya no tienes poder sobre nosotros. Vi cómo el rostro de don Ernesto se transformaba del asombro a la furia y finalmente al miedo. Murmuró algo a los hombres que lo acompañaban, que retrocedieron visiblemente incómodos. Esto no acaba aquí, amenazó, antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, recibimos una llamada de doña Mercedes. Estaba llorando, casi histérica. Ernesto ha desaparecido, dijo entre sollozos. Se llevó dinero, documentos, dejó una nota diciendo que no lo encontraríamos. Roberto sugirió informar a las autoridades inmediatamente. La fuga de don Ernesto era prácticamente una confesión de culpabilidad, pero también significaba que podría estar destruyendo pruebas. Los días siguientes fueron un caos de declaraciones policiales, visitas de investigadores y periodistas que habían olido la noticia de la desaparición del respetado empresario Ernesto Montoya. La prensa comenzó a especular sobre posibles delitos financieros, y pronto el caso estaba en todos los noticieros locales. Una semana después de su desaparición, don Ernesto fue localizado en un hotel de la costa, preparándose para huir del país. Las autoridades encontraron en su habitación maletas llenas de dinero en efectivo, documentos falsificados y hasta pasaportes con identidades falsas. El escándalo estalló con toda su fuerza. Salieron a la luz décadas de fraudes, manipulaciones y abusos. Antiguos socios, familiares y empleados comenzaron a denunciar situaciones similares a la nuestra. Don Ernesto había construido un imperio basado en el miedo y la extorsión, utilizando información personal contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo. En medio de todo el caos, Claudia y yo nos encontramos en una extraña situación. El proceso de divorcio seguía técnicamente en marcha, pero nuestra relación había cambiado. Luchando juntos contra sus padres, habíamos redescubierto una conexión que creíamos perdida. Una tarde, mientras veíamos en las noticias cómo don Ernesto era conducido a los juzgados esposado, Claudia me tomó de la mano. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Nosotros? ¿Sin la interferencia de mis padres? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Roberto, y por su tono supe que algo grave había ocurrido. Daniel, tienes que venir a mi despacho ahora mismo, dijo sin preámbulos. Han encontrado algo en los documentos confiscados a tu suegro que te concierne directamente. Claudia insistió en acompañarme al despacho de Roberto. Durante todo el trayecto, un silencio tenso se instaló entre nosotros. Ambos temíamos lo que podríamos descubrir. Roberto nos recibió con una expresión grave. Sobre su escritorio había varios documentos extendidos y una tablet con lo que parecían ser grabaciones de vídeo. La policía ha encontrado esto entre las pertenencias de don Ernesto, comenzó Roberto. Son grabaciones de conversaciones privadas en vuestra casa. Aparentemente instaló cámaras y micrófonos ocultos cuando os ayudó con la reforma del año pasado. Claudia se desplomó en una silla, horrorizada. ¿Mi padre nos espiaba? No solo a vosotros, continuó Roberto. Parece que tenía dispositivos de escucha en las casas de varios miembros de la familia y socios. Usaba la información para manipular y controlar. Me acerqué a los documentos. Eran transcripciones de nuestras conversaciones más íntimas, momentos de vulnerabilidad, discusiones privadas, toda nuestra vida matrimonial expuesta y analizada. Hay algo más, dijo Roberto, visiblemente incómodo. Entre los vídeos encontraron uno que, bueno, deberíais verlo vosotros mismos. En la grabación, con fecha de 6 meses atrás, se veía el interior de nuestro dormitorio. Claudia hablaba por teléfono, claramente alterada. No puedo seguir así, papá, decía en la grabación. Ya no amo a Daniel, nunca lo he amado realmente. Solo me casé con él porque tú insististe en que era un buen partido para calmar el escándalo después de lo de Miguel. Mi corazón se detuvo. Miguel había sido el novio de Claudia antes que yo, un chico de familia humilde que sus padres nunca aprobaron. Lo sé, continuaba Claudia en el vídeo. Elegiste a Daniel porque es fácil de manipular, porque nunca sospecharía nada. Pero estoy cansada de fingir. La Claudia real, sentada a mi lado, estaba blanca como el papel. No, yo nunca dije eso.
Esa no es mi voz, Daniel. Están utilizando algún tipo de tecnología para falsificarla. Roberto pausó el vídeo. Los investigadores creen que es un deepfake, una falsificación digital sofisticada. Don Ernesto probablemente lo creó para usarlo si alguna vez la relación entre vosotros mejoraba. Era su plan de contingencia. Miré a Claudia, buscando en sus ojos la verdad. ¿Era posible que todo nuestro matrimonio hubiera sido una farsa orquestada por don Ernesto? ¿Era ella cómplice o víctima? Te juro que nunca dije eso, Daniel, insistió Claudia, con lágrimas en los ojos. Sí, me casé contigo en parte por la presión de mis padres. No lo negaré, pero llegué a amarte. Realmente lo hice. Nuestra relación se deterioró precisamente por la constante interferencia de mis padres. Roberto intervino. Los expertos en tecnología forense ya están analizando el vídeo. Si es una falsificación, podrán probarlo. Salimos del despacho de Roberto en silencio. El descubrimiento del vídeo había sembrado una duda que amenazaba con destruir la frágil reconexión que habíamos logrado. En el camino de regreso, Claudia rompió el silencio. «Entiendo si ya no confías en mí», dijo en voz baja. «Mi padre ha envenenado todo lo que ha tocado, incluido nuestro matrimonio. No sé qué pensar, Claudia», admití. «Quiero creerte, pero, lo sé, yo tampoco confiaría en mí después de todo esto». Cuando llegamos a casa, encontramos a Teresa esperándonos en la puerta. Había volado desde Europa al enterarse del arresto de su padre. «Supongo que ya habéis visto el vídeo falso», dijo sin preámbulos. «Papá me mostró un prototipo hace meses, amenazando con crear uno similar sobre mí si no volvía a casa». El testimonio de Teresa fue como un bálsamo. Si don Ernesto había amenazado con hacer lo mismo con ella, era probable que el vídeo de Claudia fuera, efectivamente, una falsificación. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Se presentaron más denuncias contra don Ernesto, incluyendo una por espionaje ilegal y creación de contenido digital fraudulento. Doña Mercedes, destrozada por las revelaciones, decidió cooperar plenamente con las autoridades a cambio de un acuerdo que minimizara su responsabilidad. 2 semanas después, los expertos confirmaron lo que ya sospechábamos. El vídeo era un deepfake sofisticado. La voz de Claudia había sido manipulada digitalmente, combinando grabaciones reales para crear un discurso que nunca pronunció. La noche que recibimos la confirmación, Claudia y yo nos sentamos en el porche con una botella de vino, contemplando las estrellas en silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Era la pregunta que ambos habíamos estado evitando. Nuestro matrimonio había sido manipulado desde el principio, pero los sentimientos que habíamos desarrollado eran reales. El daño estaba hecho, pero también había una oportunidad de reconstruir sobre bases más honestas. «Creo que deberíamos empezar de nuevo», propuse después de un largo silencio. «No como marido y mujer, sino como 2 personas que se están conociendo realmente por primera vez, sin la sombra de don Ernesto entre nosotros». Claudia sonrió con los ojos brillantes de lágrimas. «Me gustaría eso». El juicio contra don Ernesto se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año. Fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, espionaje ilegal y extorsión. Doña Mercedes, gracias a su cooperación, recibió una condena menor, con posibilidad de libertad condicional en 3 años. La casa que había sido el epicentro de todo el conflicto seguía legalmente a mi nombre, pero ya no representaba el hogar que alguna vez imaginé. De común acuerdo, Claudia y yo decidimos venderla. Ninguno de los dos quería seguir viviendo rodeados de recuerdos contaminados por las manipulaciones de don Ernesto. Teresa, liberada finalmente del control de su padre, decidió quedarse en el país y retomar sus estudios. Su valentía al enfrentarse a don Ernesto y proporcionar pruebas cruciales la convirtió en la verdadera heroína de esta historia. Claudia y yo suspendimos oficialmente el proceso de divorcio. No estábamos seguros de si nuestro matrimonio tenía futuro, pero acordamos darnos tiempo para descubrirlo, esta vez sin influencias externas. El día que firmé los papeles de venta de la casa, sentí un extraño alivio. La propiedad que había defendido con tanta vehemencia ya no me parecía tan importante. Lo que realmente valoraba era la libertad que habíamos ganado, la verdad que había salido a la luz y la oportunidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Mientras entregaba las llaves al nuevo propietario, pensé en cómo algo tan mundano como una escritura de propiedad había desencadenado una cadena de eventos que desmanteló un imperio de mentiras y control. A veces, defender lo que es tuyo significa mucho más que luchar por una casa. Significa defender tu dignidad,
tu verdad y tu derecho a decidir por ti mismo. Claudia me esperaba en el auto, con una sonrisa tentativa en los labios. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero por primera vez en años, ese futuro era realmente nuestro para definirlo. 3 años han pasado desde que vendimos aquella casa. Claudia y yo decidimos finalmente seguir caminos separados, pero no como enemigos. El proceso de reconstrucción nos enseñó que, aunque el amor que una vez sentimos era real, las heridas causadas por años de manipulación eran demasiado profundas para sanar completamente. Claudia se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Ahora dirige una fundación que ayuda a víctimas de abuso familiar y control psicológico. Su experiencia le dio un propósito que nunca había tenido bajo la sombra de su padre. Teresa completó sus estudios y se convirtió en abogada, especializándose en casos de fraude familiar. A menudo bromea diciendo que su padre le dio, sin quererlo, la mejor educación posible sobre lo que no debe hacerse en relaciones familiares. Doña Mercedes cumplió 2 años de su condena y ahora está en libertad condicional. Ha intentado reconstruir su relación con sus hijas, un proceso lento y doloroso, pero necesario para todas. En cuanto a mí, volví a mi verdadera pasión, la enseñanza. La experiencia me dio una perspectiva única que comparto con mis estudiantes. Les enseño que a veces, defender lo que es tuyo va más allá de lo material. Se trata de defender tu dignidad y tu derecho a vivir en verdad. A veces, cuando paso frente a nuestra antigua casa, pienso en lo irónico que resulta que el intento de don Ernesto por controlarnos terminara liberándonos a todos. Su obsesión por mantener el poder destruyó el imperio que tanto se esforzó en construir. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.